En comunicación a Natalia Quinto, compañera de La Boca Resiste y Propone, de la mesa de vivienda del barrio La Boca. Negra querida, ¿qué tal? Lucas Nehuen, te saludamos. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Queremos escucharte, Negra, que hay otro desalojo. Otro desalojo, lamentablemente, un desalojo más. Si bien era un desalojo en el que el propietario, porque a veces los vecinos están sujetos a la voluntad del propietario y es un desalojo que está haciendo la justicia civil, se les había dado 60 días a los vecinos y bueno, en el día de hoy se está llevando adelante la medida. Hoy en el barrio de La Boca hay un desalojo, en la calle México hay otro desalojo, que empezó un desalojo de estos nuevos que propone el gobierno de la ciudad, que en realidad son lo que para nosotros no son desalojos sino fraudes procesales, que es argumentar que un lugar está en peligro para llevar adelante la desocupación. Ese es el estado de situación. Nati, ¿se puede decir dónde son los desalojos exactamente? Sí, uno es en la calle Magallanes al 900 y el otro es en la calle México, entiendo que al 700. A ver, perdón, bueno, México al 700 es sí. México y Piedras, digo bien, ¿no? Creo, sí. Y Piedras Chacabuco, y Magallanes al 900 es casi Hernandarias, Irala. Es entre Melo y... Irala. Sí, casi es Melo y Irala, sí. Acá muy cerquita de la radio. Toda la vida del barrio, sí, muy cerquita, algunas cuadras. Está la Plaza Mateu. Está a una cuadra de Plaza Mateu, exactamente. Donde está el comedor Esperanza de La Boca, Negrita, por ahí. Sí, en la cuadra anterior, en la esquina anterior. Claro. La realidad es que son familias de toda la vida del barrio que entre medio el lugar cambia de propietario, ya no se les permite, a partir de la muerte del propietario, el lugar se vende y que entran como en un limbo, porque a veces cuando se habla de cuál es la situación ante estos desalojos, ante estos problemas habitacionales, no se habla nunca de las historias que hay atrás. Bueno, acá no estamos hablando de familias que hayan entrado al lugar rompiendo la puerta, estamos hablando de inquilinos de un lugar en el que fallece un propietario, entra en una herencia vacante, el lugar se subasta porque no hay heredero, el nuevo comprador lleva adelante la desocupación del lugar y las familias, cuando termina este proceso, tienen que abandonar el lugar. No todo es a veces como se intenta instalar. Tal cual. No, a ver, pero vamos a reponer un poco la situación. ¿Cuántas familias están siendo desalojadas? Son 5 familias con chicos, en situaciones diversas, que ante esta situación de haber podido conseguir el plazo, logran a través de una situación particular, que La Boca tiene un protocolo específico porque está en emergencia, de eso ya estuvimos hablando la vez anterior, y entonces se pueden coordinar cosas diferentes, porque cuando uno tiene tiempo para trabajar, si bien 60 días es muy poco, pero imagínense si estos recursos que el Estado tiene para acompañar a las familias cuando atraviesan estas situaciones se pusieron a disposición de las familias cuando un desalojo recién empieza, o cuando una familia se atrasa en el pago del alquiler. Claro. Si esa familia pudiera cobrar el subsidio habitacional, quizás podría llegar a un acuerdo con el propietario y seguir pagando y no encontrarse en la situación de verse unos meses después desalojada. La realidad es que los recursos se administran de manera ineficiente, ni hablar no del discurso que opera donde todo es lo mismo, ¿no? Donde el jefe de gobierno decide plantear que todo es lo mismo, que cualquier situación es igual la situación de un vecino un jubilado que no pudo pagar las expensas y le ejecutaron el inmueble, y entonces el nuevo comprador de la ejecución, cuando se pone en subasta, hace el desalojo, y el jefe de gobierno equipara a ese vecino con cualquier otra situación sin entender nunca la complejidad que tiene. La ciudad tiene un instituto de vivienda de la ciudad que si hubiera trabajado los últimos 20 años del macrismo en promover
planes de acción y un plan serio y un plan eficiente para que las familias puedan acceder a programas habitacionales que les permitan tener una vida digna, seguramente tendríamos la mitad de los problemas habitacionales que Claro, tenemos. vos tendrías el Instituto de Vivienda de la Ciudad con el Banco Ciudad generando créditos accesibles donde la gente pueda pagar su casa y no tenga que ir a alquileres que son carísimos, porque la pregunta acá es Exacto. ¿a dónde van estas familias? El mercado, la plaza de alquiler no se libera porque no hay nuevos propietarios en la ciudad, porque el único que compra con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad es Adorni. El resto de los mortales... Sí. Igual no a Adorni y Negra le regalaron la casa a Adorni. Es algo Adorni raro, compró ¿no? su primer casa con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Las segundas con un préstamo de 2 jubiladas que dicen que no lo conocen. Pero bueno, yo pongo el ejemplo claro que es la casa que sí compró efectivamente Adorni con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Bien. Y BC que están proponiendo cerrarlo. Porteños pudiéramos acceder a los mismos programas que puede acceder Adorni, seguramente habría más movilidad en la plaza de alquileres, más rotación porque habría nuevos porteños propietarios y entonces eso haría un circuito muchísimo más virtuoso, pero en lugar de ponernos a discutir cómo va a ser la ciudad para revertir el déficit habitacional, todo el espacio comunicacional que tienen lo usan para criminalizar a los pobres. Yo te voy a poner un ejemplo. Y una de las familias que se va de acá, se va de rehén porque al no tener seguro de caución, al no tener garantía propietaria, se va a un hotel. ¿Sabes cuánto va a pagar en una pieza de hotel? 900.000 pesos. Porque esas son las condiciones en las que pueden alquilar los que no tienen garantía propietaria en un país que hace 50 años que no tiene planes serios en una ciudad que no planifica cómo va a ser la vida de sus ciudadanos, cómo va a garantizar la tenencia de las viviendas para los ciudadanos. Cuando uno habla de la ley y el orden, que es un discurso, es el eslogan de campaña partidaria del jefe de gobierno, la ley es cumplir con el artículo 31 de la Constitución de la ciudad. La ley es cumplir con la ley 2240 de emergencia habitacional del barrio de La Boca. La ley es cumplir con la ley 341 de créditos para la compra de vivienda única familiar de manera individual o colectiva. Esa también es la ley, porque los ciudadanos no podemos estar sujetos a ver qué leyes elegimos, a ver qué artículo de la Constitución nos gusta más, claro, sí. Y entonces ahí decidimos cuál cumplimos y cuál es la ley y el orden y cuál no. Qué leyes nos gustan y entonces esa es la ley y el orden, y las otras leyes que no queremos cumplir o no nos gustan tanto, como hace el jefe de gobierno, las omitimos. No, las leyes todos debemos cumplirlas. Por eso cuando se ordena un desalojo, viene la policía, viene el oficial de justicia para garantizarle al propietario el derecho de propiedad que tiene y que la Constitución se lo garantiza. Y para eso todos los contribuyentes pagamos hoy el operativo policial, pagamos el depositario, pagamos al oficial de justicia, defensores oficiales, mandatarios, y costeamos todo eso para garantizarle el derecho al propietario, el derecho de propiedad privada que tiene. Ahora, cuando tenemos que garantizarle a las familias la posibilidad de no ser rehenes de una hotelera que les va a cobrar 900.000 pesos por mes por una pieza con baño y cocina compartida, bueno, también tenemos que ponernos firmes los ciudadanos para que el artículo 31 de la Constitución se respete igual que el artículo que garantiza la propiedad privada, porque no hay derechos mejores y derechos peores. Hay un conjunto de derechos y obligaciones que tiene el jefe de gobierno que cumplir. Sí, lo que da la sensación es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Hay porteños de primera y porteños de segunda. Y hay todo un discurso. Yo no te puedo enumerar la cantidad de vecinos de nuestro barrio que porque ya no consiguen alquiler en el barrio, porque el circuito turístico cada vez se extiende más y cada vez es más difícil acceder al mercado de alquiler, se migran a la provincia de Buenos Aires, a la isla Maciel.
y tienen que hacer malabares para sostener su centro de vida, y de esa migración no se habla. Pero para sindicar a un bonaerense que viene a dormir a la capital federal, ahí enseguida ubicamos de dónde vive cada uno y cuál es su lugar de nacimiento. Después somos todos argentinos. En un par de meses en el Mundial vamos a ser todos argentinos. Pero hoy dividimos a las personas en su promedio de vida si nacieron de un lado o del otro de la avenida Rivadavia. No, y aparte, el tipo de humanos si nacieron en la capital o en la provincia. El tipo de políticas de vivienda que hay, estos créditos a los que puede acceder personas como Adorni, lo que te plantean también es una ciudad de Buenos Aires que en estos sectores lo que tiene es personas que no los compran para vivir en muchos casos, sino para alquilar por Airbnb y estas cuestiones que tienen que ver más con el turismo que con la vivienda. Mira, el crédito al que accedió Adorni, el crédito del IBC, el primer crédito con el que compró su primer casa, es un crédito subsidiado, es un crédito de una tasa muy baja, de una tasa preferencial, porque es un inmueble que solamente puede ser para vivienda única familiar. Que Adorni no haya cumplido con lo que dice la ley, que es la 341, que es la que garantiza el crédito, no quiere decir que la vivienda en ese caso no esté destinada para vivienda única familiar. Eso es parte de estos incumplimientos de los que hablamos, ¿no? De que la ley en realidad hay que cumplirla siempre. Sí. Todos, incluso si se es el vocero presidencial o el jefe de gabinete. Uh-huh. Negra, ¿qué sabes del cierre del IBC, del Instituto de Vivienda de la Ciudad? Mira, hasta ahora son rumores, son rumores muy fuertes, ¿no? Que igual siempre hay maneras y maneras. Quizás no tengamos hoy una resolución que dice que el Instituto de Vivienda de la Ciudad cierra, pero el Instituto de Vivienda está absolutamente vaciado y desfinanciado. El crédito maravilla que presentó el jefe de gobierno el mes pasado en nuestro barrio es un crédito muchísimo peor que el que el año pasado se ofreció para comprar en el barrio de La Boca, que era un crédito obviamente pensado para una zona que tiene que revertir una situación de emergencia, y el crédito con el que los vecinos pudieron comprar el año pasado, que era un crédito también de Banco Ciudad, tenía una tasa que era por debajo del 7%, que es la tasa subsidiada que propone hoy la ciudad. Bueno, vaciar el Instituto de Vivienda de la Ciudad es una manera de cerrarlo, que no esté operativo, que cuando las leyes se tienen que materializar o los derechos se tienen que garantizar, la única manera de que los ciudadanos tenemos para darnos cuenta cuánto se van a cumplir es mirar el presupuesto de la ciudad. Si una secretaría o el Instituto de Vivienda de la Ciudad que tiene el presupuesto más bajo de los últimos 20 años, es porque está claro que el jefe de gobierno nos quiere hablando de los vendedores ambulantes, de los tipos que se tienen que ganar la vida vendiendo un pañuelito porque no encuentran otra alternativa laboral, de las personas que tienen que abandonar sus casas porque no encuentran cómo resolver su situación habitacional, y nos vienen hablando de los ocupas, de los que usan los cajeros automáticos como hotel 5 estrellas para que nosotros no nos pongamos a hablar de las herramientas que tiene la ciudad y que tiene que ponerlas a disposición de la ciudadanía para que podamos solucionar nuestros problemas de vivienda, entre otras cosas. Estaba viendo que, bueno, viste que Jorge Macri hace el conteo de los desalojos. 565 creo que iba ayer. Bueno, hoy ya contás que hay 2 desalojos nuevos. Qué velocidad, ¿no?, que han tenido, porque venimos de 20 años de macrismo. Ahora, ¿Jorge Macri ha apretado el acelerador? Mira, Jorge Macri lo que hace es, primero, mentirle a la ciudadanía. Mentirle a la ciudadanía, mentirle a la administración pública, mentirnos a todos. Él presenta un mapa donde hay un montón de desalojos que no hace él. El desalojo de hoy es un desalojo que llevó adelante el propietario en una demanda privada en un juzgado civil nacional,
y quien ordena el desalojo es la Justicia Civil Nacional. Bien. Porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene facultades propias para hacer desalojos en los términos que Jorge Macri los plantea. Otra cosa que hace es mentirle también a la administración pública cuando, por ejemplo, hace un desalojo como el que está haciendo hoy en la calle México, donde le niega, mintiéndole también a los vecinos y al Poder Judicial, le niega a los vecinos el derecho a la defensa y usa una herramienta que es la Ley de Procedimiento Administrativo, argumentando que esos lugares tienen peligros estructurales. Entonces, en realidad, lo que está haciendo haciendo de derrumbe hoy, sería, ¿no? Exacto, lo que está haciendo hoy es una evacuación en teoría, no es un desalojo, pero lo más probable es que dentro de un par de días vos veas un video donde el jefe de gobierno diga, estamos restituyendo la propiedad número 570 y no sé qué número, Sí. y entregándosela al propietario, al propietario que la tuvo ocupada 20.000 años, y anda a saber cuál es la situación de ese inmueble, pero la realidad es que está haciendo abuso y haciéndole una trampa, una trampa a la administración pública, falseando la información. Y eso es algo que está muy mal. Eso es algo que... Sí, está todo mal, ¿no? Principalmente los desalojos, están todo mal. Exacto. El jefe de gobierno literalmente está haciendo justicia por mano propia. Claro. En un caso que por ahí no afecta la vida de las personas que son desalojadas, y en otros casos afecta la vida de los propietarios, porque tenemos situaciones en las que, por ejemplo, han llevado adelante el desalojo de un inmueble propiedad de la Iglesia Ortodoxa Rusa y se lo han entregado a una persona que no era el legítimo propietario, porque cuando uno decide hacer justicia por mano propia, la cosa nunca puede salir bien. Y entonces, si esto se lo permitimos al jefe de gobierno, que es la autoridad máxima de la ciudad, ¿qué nos queda al resto? Imagínense si mañana todos los porteños nos levantáramos y en todas las disidencias que tenemos con los otros o en todas las injusticias que creemos que padecemos, decidiéramos hacer justicia por mano propia. No, es un desastre, Esto es un sería caos. la ley de la selva. Tal cual, sí. Las leyes están para civilizarnos y el jefe de gobierno las tiene que cumplir igual que cualquier ciudadano de a pie. Estamos charlando con Incluso, Natalia Quinto. Nati, repongamos entonces la información, el desalojo en Magallanes al 900. Exacto. Magallanes al 900, Magallanes y Melo. Magallanes y Melo, bien. 5 familias. Sí. ¿En general se van del barrio? Mira, todas no, pero sí, alguna se va a la provincia, que es una migración de la que no se habla. Y ¿Cómo? creo No se escucho ahí. ¿Una migración qué? De la que nadie habla. Digamos, nosotros contamos los porteños, los bonaerenses que vienen a vender algo, que vienen a trabajar, que vienen a Sí. dormir en una metrópoli, pero no contamos la cantidad de vecinos. Por lo menos nosotros, los que vivimos en La Boca, tendríamos que empezar a contabilizar la cantidad de vecinos que la ineficiencia y la inexistencia de un programa serio habitacional expulsa todas las semanas y todos los meses de nuestro barrio a vecinos que se tienen que ir a vivir a la Isla Maciel, Doxura, Avellaneda, porque no encuentran cómo resolver su situación habitacional dentro del barrio. Y te puedo nombrar muchos vecinos porteños nacidos y criados en el barrio de La Boca que tienen que emigrar a la provincia de Buenos Aires porque no tienen cómo resolver acá su situación. Nati, en esta línea de quienes deben de que todos debemos cumplir con las leyes, también tenemos como novedad que los últimos encuentros de la mesa de La Boca se suspendieron. Sí, el día lunes presentamos un escrito en el juzgado número 1, el juzgado contencioso de la ciudad, y ayer nos informaron que martes o miércoles de la semana que viene va a ser la reunión que se viene postergando desde inicio de año. Recordemos que es la ley 2240, emergencia de La Boca, que se ha judicializado porque hubo más de 15 años hasta que se judicializó, donde el Ejecutivo de la ciudad, antes era Larreta, no la ponía en funciones, es decir, la desconocía.
exacto, sí, sí. Y de hecho es la que hoy permitió que algunos de los vecinos, con este plazo que dio el propietario, pudieran resolver, llegaran al día de hoy encontrando por lo menos una solución un poquito mejor que quedar en la calle. Detallalo, este es el protocolo de desalojos que se construyó en La Boca. ¿De qué trata? Es el protocolo de atención temprana en desalojos. Lo ideal y la batalla brazo partido que estamos dando es que los recursos estén antes de que el juicio termine, para que por un lado se le restituya el inmueble al propietario, pero las familias puedan resolver de manera digna y contemplando el derecho que tienen a poder vivir en la ciudad, muchas veces en la que nacieron, y no tener que ser desalojados. Para nosotros no es igual mudarse que tener que irse con un camión en la puerta, no es igual para los adultos, no es igual para los niños y no es igual para el barrio. No es igual para todos los que tienen que pasar hoy y ver 20 policías en la puerta de una casa, oficial de justicia, y la cantidad de recursos que se malgastan por no tener que trabajar temprano. Bueno, si bien el protocolo ha avanzado muchísimo en el cumplimiento, la realidad es que todavía seguimos batallando porque esta atención no lleguemos al último minuto en el que esto sucede, al día del desalojo. Tenemos que poder trabajar antes para que las familias pasen por ese proceso de dignidad, pero cuando digo la familia propietaria y la familia que se va, porque trabajar temprano y mejor es mejor para todos, para no malgastar los recursos, para optimizar los pocos recursos que tiene la ciudad, los que propone el protocolo, los que se puede hacer mejor las cosas, y les puedo asegurar que sale muchísimo más barato. Tal cual. Bueno, para esto está la organización, ¿no? Está la mesa vivienda, hay instancias como para formarse en las leyes que existen en la Ciudad de Buenos Aires y después, bueno, apostar a estar también bien asesorado, ¿no? Porque pueden aparecer algunos abogados que te digan una u otra cosa, ¿no? Estar atentos a eso. Sí, sí. Lo más importante es esto. Nosotros todos los jueves el grupo de vivienda se reúne en Olavarría 740 en Casa Tazo a partir de las 6:30 de la tarde. Si no, pueden asistir a los centros de salud, pueden ir a la agrupación Vecinos de La Boca, al Hormiguero, a Patria Grande, al local que está también en la calle Olavarría y Brón, y cualquiera de los compañeros que formamos parte del grupo de vivienda podemos asesorarlos y podemos acompañarlos en ese proceso. A cualquier familia que esté pasando cualquier situación involucrada con su vivienda, desde un alquiler abusivo, desde desconocer cuál es la situación que tiene, que está atravesando un juicio de desalojo, que necesita acompañamiento de alguna naturaleza, en ese aspecto puede venir a vernos los jueves a las 6:30 o Olavarría 740 o acercarse a cualquiera de los lugares que estamos hablando, hablar con las trabajadoras sociales de los ESAC, del 9 del 41. Lo más importante es no estar solo. Claro, tal cual, organizarse, aparte porque hay mucha experiencia. Exacto. Che, Nati, ahora, vos decías que en este caso de Magallanes y Melo, el desalojo de hoy de 5 familias, decías, bueno, había un dueño que falleció, herencia vacante. Herencia vacante es algo que hace tiempo se viene escuchando en los desalojos del barrio La Boca, porque también hay otro actor que es la Liga de Rematadores, que se organiza incluso en La Boca como para quedarse con los inmuebles. ¿Hay algo de esto? ¿Hay un negocio detrás de los desalojos, de las herencias vacantes, de quienes estudian el barrio de La Boca y van planificando no para el bienestar del barrio, sino para llevar ganancias a su bolsillo? Sí, hay algo de esto. En este caso particular estamos hablando de un propietario, de una persona que compró, que es del barrio, pero te voy a poner el ejemplo de Iberlucea, que es un desalojo que también se postergó para poder tener tiempo para trabajar y al que los vecinos, de a qué más le tenemos que seguir la pista. Negra, ¿no? Iberlucea, ¿a qué altura? Iberlucea al 1100.
una herencia vacante. ¿Qué quiere decir una herencia vacante? Un lugar donde muere el propietario y ningún heredero se presenta a reclamar ese inmueble. Esta casa de la que estamos hablando está en un PH, es el último departamento de un PH. Entonces, ¿qué va a hacer la ciudad? ¿Qué dice la ley de herencias vacantes? Dice, bueno, la procuración tiene que preguntarle quién va a administrar este bien, el Ministerio de Educación. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Si el Ministerio de Educación o la procuración pregunta las reparticiones y todos dicen no necesitar el inmueble, la legislatura lo declara de inutilidad pública y lo pone a subasta a través del Banco Ciudad. Y atrás está esto que vos decís, la Liga de Rematadores, que si bien no es ilegal, debería ser, no es ilegal que exista, pero sí tenemos que preguntarnos por qué siempre tienen la información anticipada, cómo es la custodia de ese inmueble una vez que la Procuración y que el Ministerio de Educación toma posesión. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué ese inmueble, que a partir de que esté vacío va a pasar a ser un inmueble ocioso y afectado al artículo 2 de la Ley 2240, todos nosotros tenemos que estar atentos si ese inmueble va a ser puesto para otorgar soluciones habitacionales a otras familias de nuestro barrio o va a ser subastado y va a ser captado por la Liga de Rematadores o por algún otro grupo, porque ya ahora tenemos grupos de los más diversos, con rastreadores, lo que nosotros llamamos rastreadores, que son personas que se dedican a denunciar estos inmuebles, que ante la duda denuncian ante la ciudad estos inmuebles porque la ley de herencia vacante los compensa con el 10%, el pago del 10% del valor de la venta en subasta de ese inmueble. Bueno, es un negociado, total. Es exacto. Es un negociado y en un barrio que pasa un proceso de gentrificación, es muy lógico que haya inmuebles en esta condición, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es medio tonto, pero que todos van a entender de qué hablo. ¿Viste cuando alguien dice, yo tenía un terrenito en Chascomú, en Córdoba, y lo perdí? Uh-huh. Porque los herederos, o mi familia tenía, lo perdimos porque no le siguieron el rastro, les parecía muy complicado. Y entonces, en un barrio que a partir del cierre del puerto entró en una situación de vaciamiento de su economía local, de abandono por parte del Estado, que es un proceso de gentrificación de manual, bueno, estas cosas suceden y hay muchos inmuebles en esta situación dominial así confusa y rara, y hay muchos de estos inmuebles dando vuelta. Uh-huh. Entonces, quienes están atrás de la especulación inmobiliaria, y ahí si hurgamos, como digo siempre, y tiramos de la piola, nos vamos a dar cuenta que todos estos que fomentan las bendiciones del mercado inmobiliario son los mismos que son parte de la liga, son funcionarios públicos, están de todos los lados del mostrador y haciendo negocio 24/7 y nos tienen a todos discutiendo y aplaudiendo el mapa de los desalojos en lugar de teniendo una discusión seria sobre el tema, a ver si algún día nos podemos poner a aplaudir el mapa de las soluciones habitacionales o el mapa de los nuevos propietarios porteños. Negra querida, un fuerte abrazo y nos reencontramos la próxima. Abrazo grande y gracias por estar atentos siempre. Por favor, bueno, una extensa charla donde repasamos la situación de los desalojos. Claro, son más de 560 según Jorge Macri. Lo que nos contó bien la Negra es que no todos de esos es relato. Uh-huh. Es relato que hay que decir que hay sectores muy importantes de votantes. Sí, a los que esto les parece una buena noticia. Claro, hay grandes votantes, sobre todo más aglutinados en zona norte, en los barrios más ricos, que sabemos cómo votan, que les gusta esta idea de saquemos, ¿no?, a los pobres de la ciudad, que la ciudad sea exclusiva. Bueno,